Entonces, sean todos muy bienvenidos a este encuentro nuevamente con Marcelita Guerra, que siempre nos regala su sabiduría en diversos encuentros. No sé si el tercero o cuarto ya que nos ha regalado. Así que muchas gracias, Marcelita, siempre por tu disposición y por tus contactos, que siempre nos estás ahí acompañando. Así que todo tuyo el espacio para aprender hoy día y caminar contigo un poquito más. Muchas gracias por invitarme. Me encanta ver caritas queridas por aquí, por allá. Así que hoy día vamos a hablar de este tema. Voy a compartir pantalla. Ahí. Se ve bien, ¿verdad? ¿Todos lo ven bien? Sí. Ya. Eso. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver este tema que es bien especial, ¿no es cierto? El tema de los miedos es un tema como que y a todo el mundo lo hemos sentido, porque de repente uno habla de otro tema en que es un poco ajeno, pero ya sea cuando éramos pequeños, o ya sea frente a una situación, o ya sea frente a lo que sea, todos los seres humanos hemos sentido miedo porque es una de las emociones llamadas básicas, ¿m? Junto con la alegría, junto con la pena, con el terror, hay una serie de emociones llamadas básicas que son cuatro y una de ellas es el miedo. Ahora, a mí me pidieron que hablara de miedo y sintergética, pero yo lo amplié completamente y vamos a revisar el miedo desde varios puntos de vista de las medicinas complementarias, varias. Ahí vamos a ir viendo y vamos a ir mostrando lo que cada una aporta cuando alguien tiene este síntoma. Muy bien. Entonces, ¿cómo muevo esto aquí? Entonces, para comenzar, quiero que todos cierren los ojitos, pongan la manito en el corazón y escuchen esta canción, que es una canción que se canta en los jardines Waldorf de la terapia, digamos, de la antroposofía. Los antroposos, la antroposofía, la filosofía antroposófica tiene escuelas Waldorf, que aquí en Chile ahora hay montones por todos lados. Y esta es una canción que se canta la noche más larga del año, el 21 de junio, a los niños justamente para algo que vamos a ver después en el transcurso de la clase de qué se trata eso. Entonces ahora por un minutito quiero que cierren los ojitos y escuchen. Yo voy con mi farolito y mi farolito conmigo. Arriba brillan estrellas, abajo aquí voy yo. Querida luz, alúmbrame, cachimbala, chimbala, pum. Mi luz apago, a casa voy yo, cachimbala, chimbala, pum. Bueno, entonces ahora quisiera iniciar esta exposición con esta pregunta. ¿Qué es el miedo para ti? ¿Qué situación? Que te quede un minutito ahí pensando qué es el miedo para ti. ¿Qué te pasa cuando sientes miedo? ¿Cómo has vivido este tema? ¿Qué sucede dentro del ser humano cuando está en este estado? ¿Mm? Entonces, bueno, cuando uno revisa este tema, se describen ciertos síntomas, síntomas emocionales, síntomas físicos, y dentro de los síntomas emocionales se describe esta sensación de angustia, ¿m? Como que hubiera un peligro, que puede ser real, pero también muchas veces es algo imaginario,
que nosotros creemos que podría pasar porque le pasó a alguien. Y entramos en esa sintomatología. Y por supuesto que algo me va a pasar, algo que es malo, que me puede traumatizar o que me puede llevar a una situación en que yo no puedo controlar. Entonces hay una inestabilidad emocional y hay dos formas básicas de responder a esto. Me paralizo, me escondo, me hago chiquitita para que nadie me vea o salgo arrancando. ¿Mm? Eh, Entonces, dentro de los síntomas físicos, porque cuando una persona tiene miedo, uno se da cuenta que tiene miedo. Por eso una de las emociones básicas, para catalogar las emociones básicas, lo que hicieron el estudio, iban sacando fotos a personas de todas partes del mundo y de todo tipo de cultura, y eran caras que eran semejantes. Entonces, por eso se le llamó básica. Y aquí hay cara de angustia. El cuerpo se encoge, alguien que tiene miedo está como encogido, no está así, aquí enfrentando algo, sino está encogido. Hay una sudoración normalmente fría, hay palidez periférica, o sea, la sangre se va adentro y hay afuera palidez, el corazón se acelera, la respiración se acelera por si tengo que salir arrancando, hay gente que le duele la guatita y hay temblor. Cuando hay miedo, o una vez que ha pasado un miedo terrible, la persona tiembla, 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 que es una forma de sacar todos los neurotransmisores que se produjeron durante el miedo hacia afuera. Y eso es una terapia que se usa, que se llama TRE, que es específica de trabajo en el cuerpo para el miedo, que eso no nos vamos a meter en esta clase, pero la quiero nombrar igual. Ahora, cuando se diferencia entre el miedo y el pánico es un miedo muy intenso frente a algo sorpresivo, así se escribe. Y hay una parálisis muy grande en que la persona puede quedar sin poder moverse varios minutos o más en el tiempo, o la persona arranca y arranca sin ninguna reflexión. Puede arrancar, tirarse del balcón, o puede arrancar hacia un patio en que se resbale o pise vidrio. O sea, arranca de una manera totalmente irreflexiva, que es lo que pasa en los terremotos, por ejemplo. Y es una respuesta que es del cerebro reptil, una respuesta completamente automática a un peligro inminente. Pero en esa respuesta, uno como ser humano pierde el control, pierde la armonía normal de la vida. Y también muchas veces hay descontrol de esfínteres, por lo tanto la persona puede hacerse pipí, defecarse, vomitar. Hay descontrol, tanto de la parte psíquica como de la parte física. Ahora, también quiero llevar a pensar, a recordar qué situaciones nos han dado miedo. Cuando éramos chiquitos, ¿a qué le teníamos miedo? Ahora de grande, ¿qué nos da miedo? Y hay una relación bien grande, en general, en muchas personas, entre la oscuridad y el miedo. Entonces, ¿por qué la oscuridad nos lleva al miedo? ¿Qué nos pasa? Claro, en la oscuridad yo no veo. Inmediatamente es como que quedara ciego. Por lo tanto, no veo al enemigo, no veo lo que me pudiera pasar para arrancarme. En la oscuridad siempre hay algo que mora por ahí atrás, hay algo que se mueve, hay algo misterioso, hay un algo. Y siempre quien mora en la oscuridad no es algo bueno. Es como está el diablo, está la tiniebla. Siempre la oscuridad se asocia con algo que no es bueno, que nos hace daño. Y es interesante preguntarse por qué pasa eso. Y hay una relación, ¿verdad?, entre que yo sienta miedo y cuando no hay luz. Entonces, cuando no hay luz,
hay oscuridad. Y en la oscuridad mora algo, algo raro. Y entonces, ¿qué sucede al revés? Cuando ¡pum! Se prende la luz. Automáticamente pareciera que desaparece el algo que anda ahí detrás. Y recupero el poder, puedo ver el camino, puedo ver al enemigo, defenderme, recupero como mi armonía básica para conectarme. ¿Y cuáles son las típicas situaciones que uno hace cuando tiene miedo, verdad? En la oscuridad, uno prende la luz, así como la chiquitita que prende su farolito, y entonces aparece la posibilidad de recuperar el poder. O sea, la luz de alguna manera me trae el poder. Y la otra que uno tiene es invocar a la divinidad. La divinidad se relaciona con la luz, se relaciona con mi luz interna también, ¿verdad? Ese pequeño preámbulo quiero llevar a esa reflexión para entrar ahora a los tratamientos que tienen las medicinas complementarias para el miedo. Porque en la medicina oficial no hay tratamiento para el miedo. A mí nunca me enseñaron, a los que no me conocen, yo soy doctora, me recibí hace más de 40 años, tengo un largo camino como médico y nunca jamás yo escuché que hubiera un remedio para el miedo. Y los remedios psiquiátricos más bien son para los síntomas del miedo. Si la persona tiene angustia, pero para el miedo mismo no hay remedios. Sin embargo, cuando uno abre la puerta hacia toda la gama de las medicinas complementarias, sí, en muchas hay remedios específicos para el miedo. Por ejemplo, encontramos remedios para el miedo con el desarrollo del doctor Bach, el inglés que desarrolló las flores, que lo hicieron famoso, las flores de Bach. Y después también en las otras flores que se han desarrollado, en la flor de California, en las flores de Buch, también hay remedios específicos para el miedo. En la medicina homeopática también hay formulaciones para el miedo. En la medicina antroposófica hay formulaciones para el miedo. Desde el punto de vista de la medicina alternativa que yo practico, que es la medicina sintergética, aunque yo igual trabajo con medicamentos antroposóficos y homeopáticos, también hay circuitos especiales que se trabajan para el miedo. En la medicina tradicional china hay puntos, que los vamos a ver en esta clase, específicos para la sensación del miedo. Y en las medicinas llamadas espirituales, ¿verdad? Donde uno se conecta con la divinidad, por supuesto que hay elementos para el miedo. Entonces, si comenzamos acá con el doctor Edward Bach, que es el que está ahí arriba a la derecha, nos encontramos con la primera flor que él descubrió, que es esta, Mimulus. Y Mimulus es una florcita maravillosa que es para el miedo a todo lo cotidiano. Perdón. Mimulus igual es amarilla. Esta es Rock Rose, que no fue la primera que descubrió, esta fue mucho después. Pero Rock Rose es la flor del pánico, específicamente para el pánico. Y él describió una esencia floral. Después también él describió 5 tipos de miedo. El miedo a lo invisible o el miedo a la oscuridad, en que es una flor llamada aspen y que tiene, mírenle, como 1000, no sé, 100 puntitas, ¿cómo se llama? Como antenitas, ¿ah? Justamente porque las personas que son aspen tienen miedo a lo invisible, porque son personas que en su aura tienen miles de antenitas. Entonces son capaces de captar lo que pasa en el mundo invisible y por eso se lo pasan con miedo. Y hay otro miedo que él no describió, pero sí mi profe, mi maestra en flores, fue lo que nos enseñó, que era la personalidad chicorí, que es el miedo a ser abandonado.
que es de estas mamás muy aprensivas, que se describe, Chicory es la típica mamá judía que le gusta juntar a todos los hijos todos los domingos, qué sé yo, pero es una mamá tremenda que tiene un miedo horroroso de que la abandonen. ¿Mm? El miedo mimulus, que es esta flor amarilla, pero tiene esta característica, estos puntitos rojos, que es el miedo a lo cotidiano. El miedo, por ejemplo, a voy en un auto y va muy rápido, el miedo a los aviones, el miedo al agua, a la piscina, el miedo a los perros que me muerdan, todos los miedos a los ladrones, todos los miedos que son cotidianos. Esta florcita Mimulus. Luego él también descubrió un miedo que es de volverse loco, que me da miedo volverme loca. Y ese miedo es el miedo Cherry Plum. Y que tiene que ver con este ciruelo que brota así de un día para otro. Y en los niños, una cosa que es muy, muy importante de darle a los niños es este miedo que le pase algo a alguien, el red chestnut, porque los niños generalmente, sobre todo los que no duermen en la noche, tienen miedo a que a la mamá le pase algo, y sobre todo que los niños, los padres tienen a veces la mala costumbre de que los niños vean las noticias o que escuchen los comentarios de que pasó esto, de que asaltaron esto, de que está pasando esta cosa terrible, de que no se puede ir más allá de la Plaza Italia, y los niños viven entonces pensando que a los padres les va a pasar algo y por eso andan siempre asustados. Este es el red chestnut. Bien, eso desde las flores de Bach. Ahora, desde la homeopatía, que la desarrolló este caballero que tenemos ahí en la foto, don Samuel Hahnemann, otro médico que vivió hace 200 años en Europa, un alemán, él desarrolló toda la homeopatía y es un mérito muy grande porque no es un desarrollo de una medicina que viniera de los países orientales, de la India, de la Ayurveda, como han sido muchas otras de las medicinas que se han desarrollado en Occidente, sino que él simplemente tuvo la inspiración de hacer este tipo de medicina, de diluir a las cantidades mini centesimales los medicamentos y activarlos para hacer su medicina. Y aquí hay una formulación que me la dio una gran homeópata que tiene una farmacia, que es la Lucía Berríos, ¿verdad? En que ella mezcla aconitum, que es lo típico para los médicos, para los miedos, y el argentum nítrico en C200 y con una flor del sistema Butch. Entonces, esta mezcla es muy, muy buena para los miedos, que se puede mandar a hacer a cualquier farmacia homeopática. Ahora, desde la antroposofía, aquí tienen el creador de la antroposofía, don Rudolf Steiner, que era un filósofo. Al lado está la doctora Ita Beckman, ella fue la desarrolladora de la medicina antroposófica junto con él. Pero en la antroposofía no solo hay medicina, hay una filosofía espiritual que la sustenta. Y toda la filosofía se trata de que el ser humano conecte con su chispa espiritual, conecte con esa parte divina que traemos los seres humanos a la tierra. Entonces, la escuela Waldorf para niños, que es famosa en todo el mundo y yo creo que ya prácticamente en todos los países latinos hay, toda la escuela, el objetivo principal de los profesores que está detrás, pero obviamente no lo hacen explícito ni se dice, es desarrollar el aparato suprasensible de ese niño. Significa como abrirle las condiciones para que pueda abrir el tercer ojo y conectarse con los mundos invisibles. Y eso se a través de la enseñanza propiamente tal, a través del arte, a través de las terapias que reciben los niños, a través de todo, en que el niño pueda conectar con todos sus cuerpos, los físicos, el etérico, el emocional, el astral, etcétera, y pueda armonizarlos a través de su conexión con su propia divinidad. Entonces, en la medicina, las terapias artísticas, las terapias de masaje, todo es para que ese ser humano enfermo conecte con su divinidad y a través de esa luz se mejore.
Es muy interesante. Hay una arquitectura que desarrolló este caballero también con ese mismo impulso, por eso las casas son tan, cuando uno entra a una casa antroposófica o a un colegio, cuando de verdad está eh, hecho con las normas de la arquitectura antroposófica, uno siente la calidez, uno siente como que te protege, es un lugar realmente de protección. Y la agricultura biodinámica, que otro de los grandes desarrollos, ¿verdad? Que ahora se ha puesto bien de moda en muchas partes, es una agricultura en que se planta, se riega, se dinamizan los vegetales con todo una conexión con el cosmos. Todo como lo hacían los antiguos, los egipcios, cómo plantaban sus plantas, los ayurvédicos, cómo plantaban sus plantas, en relación a Mercurio, si una planta mercurial, en relación a Marte, si una planta marciana, en relación... Y el agua que se ocupa para regar esas plantas es un agua absolutamente pura. Es por eso que los medicamentos hechos antroposóficamente son tremendamente elevados espiritualmente en relación a la homeopatía clásica. Ahora, todas las medicinas que ellos desarrollaron, la doctora Ita Beckman, todas las terapias, es que el paciente pueda conectar con su propia luz, pueda conectar a través de la luz, de la chispa divina, con su propia luz. Y ellos desarrollaron medicamentos que no están en la homeopatía, porque la antroposofía usa todos medicamentos homeopatizados, pero le agregó a toda la homeopatía clásica 7 metales. Y esos 7 metales se relacionan con lo que ellos le llaman 7 planetas. La Luna, Marte, Júpiter, Plutón, etc. Y uno de los que ellos le llaman planetas es el Sol, siendo el Sol la materialización de la divinidad que creó el universo. Por lo tanto, cuando los egipcios, cuando los aymaras, cuando los mayas, cuando adoran el Sol y a través del Sol están adorando a Dios, es porque están adorando la materialización de la mente de Dios. Por eso que si se acaba y se apaga la luz del Sol, se apaga la vida. Entonces, el Sol forma vida, por eso es considerado divino. Entonces, todos los medicamentos que hay para el miedo o muchos para los cánceres, etcétera, poseen un metal que representa la presencia del Sol en la Tierra, que es el oro. Por eso que los reyes usaban una corona que es de oro, no es de otro metal, en la cabeza para canalizar la luz divina. Entonces, los remedios para el miedo, por ejemplo, ustedes pueden ver acá el miedo llamado metabólico, que es un miedo en que tengo miedo, pero no sé por qué, y no sé por qué me da miedo, es un miedo en que se va el calor del cuerpo. Entonces, es un remedio que estimula el órgano calórico. Y quien da el calor es cuprum, el cobre, que es Venus. Entonces, se prepara este medicamento, el cupropermelisam, con la melisa, se riega a la melisa con agua con cobre al 1%, para estimular el calor. Eso también se da en el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad de frío. Y en todas las enfermedades de frío, que son la artrosis, la osteoporosis, las enfermedades en que hay algo crónico, generalmente son enfermedades de frío. Entonces hay que dar cuprum. Y ustedes ven acá, acá cuando hay un miedo con pánico, entonces se da directamente oro. Oro más fierro. Aquí en el miedo a dormir hay oro peripericum perforatum, ¿verdad? La flor de San Juan, que es para la depresión y se le agrega oro para el miedo a dormir, porque en el miedo a dormir nuevamente esta reflexión de que uno va y se mete de alguna manera a la oscuridad, se mete a la muerte.
Hay una relación entre la oscuridad y la muerte siempre. Ahora, miren los tipos de miedo interesantes que hay acá. Coraje para superar el miedo a lo heredado. O sea, cuando yo sé que me parezco a algo de mi madre que yo odio, que yo no quiero tenerlo igual. Hay un remedio acá. El oro metálico, ¿verdad? Más el ferrum sidereum compuesto. Y miren lo que es el fierro sidereum, el fierro sideral, o sea, el fierro del cosmos. El fierro sideral reconoce y resguarda el Cristo. O sea, la divinidad misma la resguarda este metal, ¿ah? El fierro. Y entonces uno está tomando ese medicamento. Si son muy lindos los medicamentos. Eh, Hay un medicamento que a mí me encanta, que es el Argentum pebriophyllum, que es de plata, Argentum, y ese medicamento cuando uno lo lee dice, es el manto de la Virgen que cubre, es para los traumas tremendos. Y entonces resguarda ese trauma y lo hace que se vaya como, como achicando, pero con el ritmo que el propio paciente pueda, así de respetuoso. Son unos medicamentos que son muy lindos cuando uno los lee, la verdad, por lo menos a mí me produce mucha emoción. Ahora, ¿por qué nos cambiamos? Sí. Ahora llegamos a la sintergética, que es muchas de las personas que se convocan aquí en Atsima son de la sintergética, empezando aquí por la profesora, pero la profe también le gusta saber y dar a conocer y tratar a su paciente con muchas otras cosas, que es mi propio camino en la vida, en realidad como terapeuta, como médico. Y aquí en la sintergética hay dos cosas que ayudan mucho, mucho para el miedo y también para las situaciones de pánico, que es tan frecuente en este momento. Y es una terapia con un aparato que tenemos nosotros que se llama láser, que lo tiene ahí la chica en la mano. Y con eso se trabaja, vamos a ir explicando, lo que se llama el circuito del pánico. Pero también otro trabajo súper importante para el pánico, por lo menos lo que a mí me ha dado mucho resultado, es el secuestro amigdalar. Cuando uno trabaja el pánico, cuando te llega un paciente con pánico, obviamente que no es en una sesión que esto se le va a quitar. Sobre todo si es una persona que tiene pánico hace mucho tiempo a algo, se sube a un ascensor y queda paralizado, o sale a la calle y cree que todo el mundo le va a contagiar el COVID, o bueno, los típicos pánicos, ¿verdad? El pánico escénico. Entonces uno, obviamente, hay que tratarlo por lo menos una vez a la semana, que es lo que hago yo, una vez a la semana durante 2 o 3 sesiones, y después ya eso se expande a una vez al mes también, unas 3 o 4 sesiones, y después cada 3 o 4 meses durante un año. Con lo cual a la persona se le quita el pánico. O sea, esa cosa que no lo dejó vivir durante tanto tiempo desaparece. Y ante la más mínima movimiento en que él sienta como que le viene un poquito eso, bueno, tiene que venir y tenemos que de nuevo hacerla de manera que ese circuito que había en la cabeza de neurotransmisores en que se le desata esa sintomatología cada vez que escucha la lluvia o cada vez que va a un ascensor o cada vez que pasa algo, se desancle. Aquí está, desde nuestro punto de vista, el ser humano es un campo de energías, ¿verdad? Que es totalmente permeable a las energías cósmicas. Un campo de energía que tiene centros, 7 grandes centros, igual que lo describe la medicina ayurvédica, llamados chakras. Y nosotros entonces trabajamos con el láser, que es ese aparatito que se ve ahí arriba, sobre el campo energético. Ahora, la mente humana es capaz de emitir rayos láser también, y nosotros trabajamos, cuando tenemos la mente bien entrenada, con la mano, en este mudra, que se le llama la pistola, y se emiten por esos 2 deditos, ¿verdad? También las frecuencias de luz que emite el láser.
Yo durante mucho tiempo, como el láser es un instrumento caro, mientras yo juntaba los pesitos para comprarme el láser, más o menos como 2 años trabajé con mi mano y mi mano era tremendamente poderosa en ese momento. Cuando me llegó el láser, empecé a trabajar con el láser y uy, dije, mi mano, qué pena más grande, se le quitó todo el... Y entonces eso pasa, todo órgano que no se usa se atrofia, pero uno lo puede trabajar con la mano también y eso es lo más bonito y lo que más produce libertad, ¿verdad? Terapias que uno con las propias manos las puede usar. Entonces, a la frecuencia de pánico, que es un F-30, que es una terminología de nosotros, de los botoncitos que tiene ese láser, se le llama el agujero negro. Y ese agujero negro vive en forma normal y debe vivir en la orejita. Pero cuando cualquier otra parte del organismo uno encuentra un F-30, se le llama un lugar parasitado. Y cuando uno está trabajando con el láser, ya sea con la manito, uno dirige el rayo hacia ese punto. Por eso la energía se dirige hacia el agujero. Y se describe que este agujero se produce por un impacto súbito que el sistema del organismo no puede procesar, ya sea psicológicamente o de cualquier punto de vista. Y este agujero, como queda exactamente como un agujero, facilita la entrada a altas frecuencias y puede inducir a mutaciones celulares. O sea, un agujero que no se trata puede inducir a un cáncer, por ejemplo, o a otra enfermedad congénita o algo, enfermedad crónica importante. Y es normal que viva y ahí debe vivir en el primer omega. Ahora lo vamos a ver. Aquí es el lugar donde debe vivir. Esa es su casa. No debe estar en ningún otro lugar. Ahí vive el F-30 y cuando uno lo testea desde el punto de vista de la sintergética con el pulso, da lo que llamamos un VAS positivo, pero solo debe ser positivo en ese lugar. Pero es carretero y cuando pasan ciertas situaciones súbitas importantes, sale a pasear y parasita entonces típicamente ciertos lugares, y esto es lo que se llama la cascada del parasitaje del F-30, que debe buscarse en este orden. Entonces uno va al corazón, al nodo, al que dirige toda la electricidad del corazón y busca si es que está ahí, y frecuentemente está. En este momento, como estamos viviendo lleno de cosas que nos asustan, sobre todo las noticias en Chile que están seleccionadas por ser las noticias lo más horribles, entonces esas son las que salen por la televisión. Por eso pasa un aviso comercial, no hay que ver noticias en la televisión, y menos en la noche, porque en la noche salen nuestros cuerpos sutiles, sale el cuerpo emocional, el cuerpo mental sale y se va al cosmos a conectarse con lo espiritual. De manera tal que si sale aterrado, adivinen con qué se puede conectar, con esas frecuencias. Entonces, si uno quiere estar en un nivel más alto de conciencia, no hay que ver basura. Y las noticias son basura desde el punto de vista espiritual, absolutamente. Y así como ustedes eligen una buena comida para darle a su hijo, no le den basura a su mente. Hay que tener mucho cuidado en este momento con la tele. Es una basura terrible. Entonces, la primera zona ¿cómo se llama?, de parasitaje es el nodo sinoauricular. La segunda zona donde se va es el tallo cerebral. Se le llama tallo cerebral al tronco cerebral y se testea acá atrás, en la nuca, la parte de atrás de la cabeza. En esta zona uno pone la manito o pone el láser y testas si es que está eso positivo. Y si está positivo hay que sacarlo inmediatamente. El tercer lugar es la amígdala. La amígdala cerebral, que no es la misma que la amígdala que hay aquí dentro de la boca, que es del sistema linfático. Esta es una formación del cerebro por donde entran todos los estímulos. Entran por la amígdala. La amígdala es una especie de gran colador
todos los estímulos de todo tipo entran por la amígdala. O sea, los estímulos visuales, el estímulo auditivo, el estímulo del tacto, cualquier estímulo entra a la amígdala y de la amígdala se va a la biblioteca de los recuerdos o se va donde se tiene que ir para interrogar al cerebro si eso que está entrando es peligroso o no para salir arrancando. Entonces, la amígdala es otro de los órganos que se parasita, perdón, voy a tomar agüita, tengo un poco de tos, se parasita con el F-30. Hoy se me acabó la agüita, parece. El cuarto lugar es la frente. Cuando la frente aquí está dividida, nosotros en Sintergética se divide, ¿verdad? Por varias bandas. Entonces uno con los deditos, banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, a nivel del la cuarta, ahí hay un punto, en la columna sexta, la banda cuarta, en que también es parasitado. Y por lo tanto puede alterar también todo lo endocrino, porque es un punto que está conectado con lo endocrino. Ese es todo lo que se llama la cascada del F-30 o la cascada de parasitaje del circuito del pánico. También hay que, pero me faltó, ¿no? Faltó. Lumbar 2, otro de los sitios que hay que testear, y el último, que es un punto de acupuntura, que es R1, riñón 1, que es por donde entra, ¿verdad? La energía de riñoncito sale por aquí, que también la parasita. Entonces, es por eso que se asocian los miedos a las enfermedades renales. Entonces, también se libera el meridiano de riñón con el láser testeando el F-30. Y ahí termina la cascada del pánico, cuando se trata en Sintergética. Pero un socio muy importante y que hay que trabajarlo es el secuestro de la amígdala. La amígdala, que ya la vimos, este órgano por donde todo entra, suele ser una cosa que se llama secuestra el tejido medio, secuestra la frecuencia que hay en todo el espacio intercelular. Y eso puede dar muchas enfermedades graves. Y el pánico produce secuestro del tejido medio, ¿no? Por lo tanto, uno lo testa aquí y no debe estar aquí, debe estar en todo el cuerpo, pero no aquí. Y uno lo saca de acá. Es otra cosa que a veces hay que estarla sacando sesión a sesión hasta que por fin se va a donde debe vivir y no que venga a parasitar a la amígdala. Bueno, eso es desde el punto de vista de la sintergética. Pero ahora nos trasladamos al oriente, tomamos un avión, viajamos 30 horas y llegamos a la China. Y desde la medicina tradicional china tenemos puntos muy interesantes para trabajar cuando hay miedo. Se considera que cuando hay miedo o pánico, hay exceso de fuego en el meridiano corazón. Exceso de fuego en el corazón. Exceso de calor en el corazón. Por eso se va el calor de la periferia y uno se pone pálida, porque todo se va hacia adentro. Entonces, hay un punto que se llama corazón 8, que está justo donde doblamos el dedito chico. Si ustedes doblan su dedito chico, ahí. Entonces, apriétenselo con la otra manito y busquen en un punto que es sensible, que es como que produce como un algo diferente al resto de la mano cuando se aprieta. Bueno, estos puntitos hay que apretárselos 3 minutos a un lado y al otro, la otra manito. Entonces uno puede contar 180, porque cuenta 60, como 1 por segundo, es 1 minuto, 120, 180. 180 a cada lado, cuando uno quiere aquietarse, cuando está demasiado nervioso, demasiado ansioso, cuando no duerme, porque de nuevo el miedo se asocia con la oscuridad. Aquí hay otro punto, que es un punto agua, es decir, este punto está
está aumentando el agua en el cuerpo. ¿Para qué? Para ir a apagar el incendio del exceso del corazón. Y es un punto llamado corazón 3. Y miren dónde está. Si ustedes se levantan el chalequito y doblan el codo, ¿verdad? Ahí termina el pliegue. Bueno, un poquito más hacia el terno y un poquito hacia arriba, también si uno busca, uno da con un punto en que da como un pequeño calambre. Son los típicos puntos de acupuntura, en que da como un calambrito. Ese es otro punto que tranquiliza. Tranquiliza emociones atascadas, tranquiliza el miedo, el pánico, la angustia y el insomnio también nos sirve. Uno le puede enseñar a los nietos estos puntos. Cuando tengas miedo, tú en la noche te aprietas aquí, en el otro codito lo mismo, ¿verdad? Bueno, hay otros puntos también llamados iluminadores del espíritu, que también son puntos que conectan con lo divino, con la luz de la divinidad y a través de eso calman la mente humana, promueven la quietud. Y son esos 4 puntos que están ahí. Entonces, ¿cómo se ubican? Se ubican sobre la oreja. En la oreja vamos a tirar una línea hacia arriba como que nos pusiéramos un cintillo y caemos en un punto, que uno se lo toca y es bien sensible. Pues bien, entonces de ahí, como 1 centímetro hacia el lado, están 2 de los conectores con el espíritu y de adelante para atrás otros 2. Y uno se los toca y son muy sensibles. Miren, aprieten. Busquen la orejita, de la orejita para arriba, ahí, el punto medio. Y ahí corren la manito hacia los lados y se lo apretan. Y yo por lo menos los tengo súper sensibles. Voy al medio de nuevo, de adelante para atrás, me lo aprieto 1 centímetro para atrás y para adelante. Y también lo tengo súper sensible. Entonces, esos son puntos buenos para la noche, antes de dormir, porque aquietan la mente. Y aquí otro llamado puerta del espíritu. Miren los nombres, miren cómo la medicina china, igual que la antroposofía, igual que el doctor Bach, igual la medicina del miedo es, vamos conectando con la divinidad. Y este punto calma el corazón, o sea, le baja el fuego al corazón, calma el espíritu, calma la mente, la irritabilidad, la angustia. Y este es un punto también fácil. Está la manito debajo del meñique, termina la palma de la mano, ¿verdad? Ahí está la articulación. Y ahí uno lo busca, está el huesito, y uno lo busca inmediatamente. Al tiro uno encuentra un punto que produce como un calambre, como que una corriente. Esos son los puntos. Y ahí uno aprieta, y uno lo puede apretar estando mirando una película, cuando uno está inquieto, ¿ah? Frente a un examen, frente a cualquier situación en que nos saca la quietud, nos hace perder el control como persona. Y luego está este triángulo de Buda. Y llamado así, imagínense qué interesante, justamente porque promueve la calma y la armonía. Y es un punto que ayuda cuando hay dificultad para relajarse, dificultad para dormir. Por lo tanto, este es un punto que se describe como que mejora el sueño. Estos 3 puntos mejoran el sueño cuando hay dolor en el pecho, cuando hay mucha ansiedad, cuando hay rollo mental pegado, la rumia, nudo en la garganta, mareo obviamente por estrés. Entonces aquí tienen el puntito. Pulmón 9, corazón 7, pericardio 6. Entonces uno está en la periferia bajo el pulgar, otro acá en la periferia bajo el meñique y otro 2 dedos bajo el pliegue de la articulación. ¿Se fijan? Ahí está la articulación, 2 deditos abajo, es el pericardio 6. Y uno se lo aprieta igual, 3 minutos cada uno, y podemos tener entonces una interesante herramienta. Ahora, esta clase, para que ustedes sepan, va a quedar grabada. Por lo tanto, si después quieren tomar apunte o todo, se entran y la pueden ver tranquilamente, anotando los puntos, tomándole fotitos para que les queden buenas. Bien. Y
por último, dejé al último lo que también es primero, que son las medicinas también llamadas espirituales, que son situaciones en las cuales hay mejoría de los pacientes gracias a la conexión con la divinidad. No estoy hablando de conexión con una religión en especial, sino simplemente con lo que a ese grupo, esa cultura, ese tiempo, esa mente considera divino. Si hablamos con los pieles rojas, no van a tener la imagen de Dios que tenemos nosotros, van a tener la imagen del gran espíritu que está en los árboles, en la montaña, en el cielo. ¿Mm? Si hablamos con los, no sé, con los judíos, no van a tener la imagen de Jesús, que para ellos no tiene una importancia capital como sí la tiene en Europa, la Europa cristiana. ¿Comprenden? Entonces, cuando hablamos de la conexión espiritual, es lo que genuinamente a nosotros nos conecta con la luz. Da igual la imagen. El asunto es acceder a ese espacio. A lo mejor es a través del arte, a través de la pintura, no importa. El asunto es que tengamos ese bastoncito. Entre las cosas que yo conozco, porque debe haber 1000 cosas que yo no conozco acá, ¿verdad? Y a lo mejor la conocen ustedes, hay oraciones, ¿verdad?, que ayudan muchísimo. Cuando uno tiene miedo, uno reza. ¿Mm? Hay meditaciones que también en todo el mundo budista ayudan enormemente. Hay invocaciones a los ángeles y a los arcángeles, ¿verdad? Que es justamente el curso donde hemos estado con Ana María de México, que está por ahí, que es un curso maravilloso. Y aquí quiero poner esta gran oración, la gran invocación, que es una de las oraciones para mí más potentes que hay para el asunto del miedo. A mí personalmente me ayudó tremendamente en una época de mi vida que yo tenía mucho miedo en la oscuridad. Yo soy muy aspen. Y hay 2 frases para que ustedes vean: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. O sea, está diciendo lo que hace la medicina china, lo que hace la medicina antroposófica con el trabajo con los miedos. Desde el punto amor en el corazón de Dios, que afluye amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Cuando se habla de Cristo no se está hablando de una religión, se está hablando de la energía crística, de la energía de la divinidad que produce la vida, de la energía que produce luz. En lo hindú se habla de Krishna, y no están hablando del Cristo que nosotros conocemos, sino de otra imagen. Está también en todo el mundo occidental la invocación a Micael, como el que asiste para la protección, y tiene esta espada que justamente corta con la oscuridad, corta con el diablillo, corta con lo que a nosotros nos parece espantoso que mora en la oscuridad. Bueno, entonces esta parte de la exposición llega hasta aquí. Ahora vamos a abrir los micrófonos, pero eso, abramos los micrófonos para yo verlas y contestar las preguntas, todas las preguntitas. A ver si hay preguntas por ahí, eso, abran los micrófonos. Ay, Marcelita, tremenda exposición, preciosa. ¿Sí? Gracias. Sí, maravillosa. Un Ay, qué bueno. recordatorio también del uso del láser. Sí. Es que, ¿sabes qué? ¿Por qué empecé a hacer la clase simplemente con el circuito arcánico, que era lo de sintergética? Después dije, no, hay tanta herramienta y que la gente tiene que acceder a la herramienta que tiene, a la que tenga, no solamente al láser que lo tienen cuatro personas o no sé, ¿fija? O los que han ido a clases sintergéticas. No es toda la gente que viene encima, porque claro, ahora somos poquitos, seremos 20, 25, yo no estoy mirando abajo cuántos habemos, pero 37. 27, pero después, cuando uno revisa, a veces
por lo menos, no sé, en mis clases de repente hay 200, hay 300 visitas. Entonces, hay gente que tiene diferentes perspectivas. Entonces, por eso decidí hacer la clase así y la verdad que a mí me dejó muy contenta en mi alma. ¿Mm? No, No sé. maravilloso, o sea, encuentro que fue súper, además, digamos, con este sentido que tú le diste, que me parece, digamos, que comparto también, que en el fondo, claro, ¿de dónde surge el miedo? Un poco tú preguntaste, la primera pregunta era, ¿qué nos da miedo? Claro. Y en general da miedo cuando uno ha sido criado en este mundo tan materialista y que no hay nada que nos proteja. ¿Me entiendes? Claro, pero Digamos, cuando la gente ha sido criada en un mundo espiritual, siempre siente, hay un poema, se me olvidó ponerlo. En Los Pieles Rojas hay una cosa maravillosa, yo los amo a ellos, he leído todos los libros que he podido encontrar. Y hay un poema que me parece que es de los Navajos, que dice, si yo supiera quién camina delante de mí, si yo supiera quién camina a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, si yo supiera quién camina detrás, si yo supiera quién siempre camina arriba mío y debajo mío, jamás me sentiría solo y jamás sentiría miedo. Miedo. Se me olvidó poner eso. Mm. mm, sí, o sea, Eran seres que estaban viviendo siempre con la divinidad ahí, al lado. Entonces lo ven, ¿verdad? Y tienen esa capacidad evidente de la mm, gente que tiene abierto el aparato suprasensible. mm. Sí, yo siento que nuestra educación, digamos, espiritual occidental, tan asociada a las religiones, ha hecho precisamente que nos alejemos de lo espiritual, de la esencia. En Y el hay fondo. religiones que lo único que te dan es miedo, Sí, te producen miedo, es una cosa terrible. sí, es verdad. A ver, aquí hay una consulta, Marcelita, dice, bueno, ¿qué para un adolescente que tiene miedo, qué herramienta? Bueno, yo a ese adolescente, depende cómo haya sido educado, si ha Miedo al sido futuro, miedo al futuro. ¿Qué herramienta y tiene, sería la más y efectiva? tiene toda la razón. Mm. Pero yo a ese adolescente lo que haría es conectarlo con grupos que están trabajando para tener un futuro mejor. ¿Ah? Hay grupos, hay películas que muestran a los grupos que están trabajando para, no sé, hacer plantaciones para que se coman el exceso de CO2. O sea, gente que está metida en actividades con sentido, no están todo el día mirando tele en la casa. Entonces, con eso tú le cortas la mano a los niños en que todo viene entregado desde afuera. En la tele todo se te entrega, te entretienen, te hacen todo desde afuera. Entonces, tú les cortas las manos a un ser humano. Entonces, él como que no puede hacer nada, tiene que venir todo de afuera. Entonces, ese niño habría que preguntarle qué podemos hacer para que tengas un futuro mejor y conectarse con grupos que sí lo están haciendo. Yo, por ejemplo, conozco una comunidad que se llama Matrella, que ahora voy a ir en noviembre, que es una comunidad que cortó con todo y se fue a vivir a la montaña. Son muy espirituales ellos. Y yo voy a enseñarles todo lo que yo sé. Todo lo de medicina que yo sé, voy una vez al año y se lo enseño todo. Y si aprendo algo nuevo, se lo enseño. Para que ellas tengan todas las herramientas que puedan para poder subsistir en la forma que están subsistiendo. Viven en carpa, algunos se están construyendo la casa de barro, se demoran 2 años porque no tienen plata, tienen que salir a hacer cuestiones, obras de teatro, no sé qué, para juntar plata. O sea, es una cosa realmente increíble. Plantan su comida. Entonces yo cuando me vino una paciente de ahí, yo cuando fui preguntándole a esta chica que la encontré además brillante, una cabra de unos 17 años, yo dije, yo quiero ir para allá, quiero conocer eso, ¿qué es eso? ¿Mm? Así que esa adolescente, como te digo, yo le daría una motivación vital, que se Mm, junte con los animalistas, si le gustan los animales y defienda a los animales, vaya a recoger los gatitos que están por allá debajo, que aprenda permacultura, para que aprenda a plantar,
la metería en la naturaleza, Mm. de donde viene la sabiduría. Marcelita pregunta, ¿dónde se puede conseguir ahora con usted? Pongo en el chat tu teléfono, ¿cuál es el motivo de tu consulta o cómo te contactas? Ay, sí, sí, tendrías que poner, a ver, te mando por WhatsApp. Dime aquí que me vas a Ah, te digo el número. Conecte el número de mi consulta es 9569 Espérate, ¿ya? 966 89 Sí, 699 ya. 5956. 9699-5956. Sí, y Para la además el consulta. 569. ¿Ah? ¿Mm? Consulta Tiene dos doctora. 9 entre medio, ¿no? Sí, 569 95959. Eso, ahí va a aparecer en el chat. Revísalo. ¿ya? 569-9699-5956. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Hola, Tulio. Tulio, buenas noches. Hola, sí, Tulio Arce, Tulio César, en realidad. Eh, yo estoy súper feliz de conectarme hoy día con usted, doctora. Me encantó su presentación. Yo soy terapeuta, máster en Reiki, reflexólogo. Ya. Y, y atiendo en un centro de salud solidario en la comuna de Puente Alto. Y tengo una paciente que sufre de miedos al otro día de beber alcohol. O sea, cuando está con la caña, hablándolo en chileno, tiene esa sensación de angustia, de miedo, de ansiedad, que solamente se pone a rezar todo el rato y no puede salir de ahí. ¿Hay alguna forma de ayudar a esa persona? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que cuando los pánicos más grandes son de los alcohólicos, no sé si tú has sabido eso, pero eh, ¿cómo será que se llama el delirium tremens? O sea, un Temas. delirio tremendo. Lo viven, es el delirio más grande que existe en un ser humano, el delirio alcohólico. Y ven, yo me acuerdo haber pasado por psiquiatría y era una cosa tremenda ver ese pobre criatura encogido como un fetito en la esquina de la pieza porque veía una araña que venía, que lo invadía. Entonces, Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El hígado es el que procesa todo lo que nos comemos y nos tomamos, todo. El hígado es un órgano tremendamente espiritual. Y el hígado es el que filtra el veneno. O sea, todos los venenos que nosotros tomamos, entre ellos el alcohol en exceso, porque el alcohol en sí mismo no es veneno. Si tú tomas todos los días un poquito de vino, un poquito de esto, no te hace daño. Pero cuando obviamente esa persona en la noche toma, porque seguro que toma en la noche y toma de más, ahí se conecta con la oscuridad, po. Se conecta con esto que estamos hablando y ella, imagínate, le da por rezar, exactamente. Entonces, cuando el hígado se va dañando, no procesa y las sustancias tóxicas que normalmente el hígado las saca de circulación y las mete en el sistema digestivo para que se eliminen por la defecación, eso es lo que hace el hígado, nos saca los tóxicos y los tira por la defecación. Esas sustancias tóxicas pasan al cerebro y lo intoxican. Y ahí es donde ella se conecta con los miedos porque seguramente cuando chica pasó algo o tiene una historia media tremenda en sus primeros 7 años de vida. La haya contado o no, la recuerde o no. Entonces se conecta con eso. Entonces, a esa paciente habría que tratar de conducirla a dejar el alcohol. Y sobre ok, todo en la noche, que no tome. Y tratar de reemplazarle lo que le produce el alcohol por otra cosa. Si es que el alcohol la relaja como para poder dormir, hay que buscar otro tipo de relajante, que se duche con agüita caliente, que se dé un baño de tina con aroma, algo que la relaje, que la conecte con lo divino. Ella debería tener imágenes frente a su camita
de un ángel, Arcángel Miguel, de algo, meterse a cursos, por ejemplo, de conexión con los arcángeles, con los ángeles, para que ella se pueda conectar, tenga herramientas. Eso De es lo que te acuerdo, puedo aconsejar. Y, de, y de acuerdo. Se lo agradezco mucho. Muy buenas sus recomendaciones. Gracias, doctora. gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta por ahí, las chiquillas, los chiquillos? Para comprar medicamentos homeopáticos, preguntan si necesita receta. Ah, no, para esa receta que yo di, esa receta es de la Lucía Berríos, una gran homeópata, que tiene una farmacia que se llama La Rotonda. Anótenlo. Búsquenla, googleenla, la farmacia La Rotonda, hablen con la Lucía y pídanle. Está en la calle Serafín Zamora en la Serafín Florida. Zamora, sí, en la Florida. Tulio, a lo mejor para tu paciente podría que ella vaya a comprar esa receta. Ok, ok. ¿Cómo se llama la receta? Disculpe. No, la farmacia se La llama farmacia se llama La Rotonda. Rotonda. Y tú ahí La le pides a Rotonda. la Lucía Berríos, que es la química farmacéutica de la farmacia, le pides la receta para el pánico. Receta para el pánico. Ya. Ok. Eso está aquí. Yo vivo en la Florida, así que Sí, pues les queda me queda cerca. cerca. Se me queda cerca. Mm. Ya. ¿Y eso en qué dosificación se consume? Dile eso depende, pero normalmente como en un C200 se puede tomar, es que no sé si se la va a hacer en gotita o se la va a hacer en glóbulo, pero se pueden tomar 10 glóbulos en la noche o 10 glóbulos 2 o 3 veces al día, depende a la hora que ella tenga sus miedos. ¿Ah? Ok. Pero 10 globulitos o 10 gotitas 2 o 3 veces al día, es lo que normalmente se usa, o solo en la noche tomar, no sé, 15 gotitas, un poquito más. ¿Te fijas? Ahí dile que hable con la Lucía y que la misma Lucía le sugiera qué le parece, porque a lo mejor la Lucía le agrega ahí remedios para el hígado, para que filtre mejor el hígado. Eso le iba a preguntar, si había algo como para filtrar mejor el hígado, para irlo Sí, po. limpiando, no sé. Exacto, hay tal cual, hay lo que se llama en homeopatía los limpiadores de hígado, los drenadores de hígado. Y la Lucía tiene una fórmula muy buena de drenaje de hígado. Entonces, en ella habría que agregar eso. Ok, perfecto, lo estoy anotando. Ya, estoy claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra de nada? ¿Alguna otra preguntita por ahí? Marce, a mí me, Hola. a mí me gustaría nada más hacer un comentario. Primero, bueno, me encanta que hayas empezado con esta visión tan amplia, enfocada a la resolución de la raíz del problema, porque creo que uno de los grandes problemas actuales es precisamente el ir a suspender síntomas y no buscar la resolución profunda de lo que está afectando al ser humano. Y considero, como tú bien nos hiciste ver a través de todas las diversas terapias, todas van enfocadas a esa reconexión del ser consigo mismo. Y creo que eso realmente es lo que aflora las condiciones de restauración y de sanación de la persona, ¿no? Y otra cosa que me parece hermosa y terapéutica es tu voz. O sea, la calidez de la persona que enseña, pero de la persona que atiende,
creo que ya es un principio sanador maravilloso, porque la persona se va a sentir vista, escuchada, acogida, amada, y eso va a detonar una bioquímica de transformación. Mil gracias, me encantó tu clase. Un fuerte Gracias, abrazo. Anita María. Me encanta que estés aquí. A ver si algún día nos conocemos cuando vaya por allá. Acá tienen un hogar. Gracias. Muchas gracias Yo por tu quería hacer otra consulta que no sé cómo poner la mano, se me perdió la mano, así que No importa. no quería preguntarte si, o sea, el miedo con el riñón yo siempre lo había escuchado, pero con los dolores de oído, eh, ¿y por qué lo pregunto? Como quizás por conocer niños que tienen dolores de oído, pero al tener dolores de oído, no sé qué es primero, también tienen miedo. Sí, embriológicamente hay una conexión entre el oído y el riñón. De hecho, la orejita se parece harto al riñoncito, ¿te has fijado? Y se asocian las patologías de riñón cuando hay niños con malformaciones renales y malformaciones, la orejita le hace chiquitita, grande, qué sé yo. Pero para niños con dolor de oído, lo que por lo menos yo revisaría en primer lugar es el volumen con que se habla y las palabras con que se habla en esa casa. ¿Qué pasa con los papis? ¿Hablan a gritos? ¿Qué pasa con la tele? ¿Está a todo volumen, todo el día encendida? Porque esa gente no tolera el silencio, porque al haber silencio me conecto con mis propios miedos y con la muerte que trae el silencio. ¿Qué pasa en esa casa con el silencio? Es la primera pregunta que me haría con niños con otitis o con dolor de oíditos. Entonces yo revisaría eso primero. Preguntan, dice, quisiera saber qué herramientas son esenciales para personalidades cerato que también se relaciona con el miedo. Mira, seguramente esa persona... ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cómo se llama? Beatriz Beatriz. González. Ya, Beatriz, claramente debes saber tú de flores de Bach, por eso hiciste esa pregunta de esa manera. Todo el grupo de las dudas, para los otros que no conocen a las flores de Bach, Bach clasificó todas sus 38 flores en 7 grupos, que tienen que ver con los 7 chakras también, y con los 7 planetas de Steiner, porque de hecho Bach era coetáneo con Steiner y iba siempre a sus clases, a sus exposiciones. Todo el grupo de la duda, porque hay un grupo del miedo, grupo de la incapacidad de conectarse con el presente, miedo, el grupo de los mandones, el grupo de la duda, todo en el fondo son que no se conectan con la divinidad de una manera u otra. Y el cherato, que es el sabio del sistema, recuérdalo, es el dudoso, pero es el sabio. Es el que dijo que era un sabio tremendo, reconocido, pero yo solo sé que nada sé. Ese era un cherato de libro así total, de personalidad cherato. ¿Ah? Entonces, cuando tú sientes eso de que como que nunca puedes decidir, nunca, es porque siempre estás buscando la divinidad en eso que estás decidiendo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo que está lleno de luz y no? ¿Mm? Entonces, hay que guiar al paciente ahí, hacerlo reconocer su propia divinidad en su cherato, que es un tremendo sabio. ¿Ya? Y ayudarlo con cosas muy, no sé cómo poner la palabra, quizás banales, no sé, pero si la persona realmente se conecta con la divinidad y le cuesta tanto decirse, que use una moneda y la tire cada vez que tenga su duda.
y se deje guiar por ese momento cuántico en que le sale cara o le sale el sello y la cara es sí y el sello es no. Y lo puede ayudar enormemente. Tener una moneda súper linda, súper especial, china, no sé, en la que salga un ángel, lo que quiera, pero que le ayude a caminar en forma más fácil, porque quedar entrampado en la duda es una cuestión tremenda, la verdad, y que te estanca, no te deja fluir, no te deja decidir, no te deja hacer proyectos cuando podría hacer el proyecto más lindo de la existencia, pero la propia obsesión de la duda te paraliza. No sé si te ayudó mi respuesta. Mire, preguntan también, dice, consulta a los niños hoy denominados TEA. ¿Hay que trabajar el hígado? Los niños llamados TEA son los trastornos del espectro autista, que no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada día veo más niños así. Y yo en mi curso, voy a cumplir 70 años, en mi curso yo creo que no había ninguno. Sin embargo, ahora en un curso le preguntas a la profesora, hay 3, 4 niños TEA del espectro autista. Y es curioso, los niños del espectro autista que uno dice, los autistas no se conectan. Entre ellos se conectan perfecto. Son como que fueran de otro planeta. Ellos tienen un lenguaje en que se interconectan y se relacionan en forma perfecta. El problema es que no se conectan con nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar. Piensen que esta niñita que llevaba toda la defensa del medio ambiente, ¿cómo se llama? Esta chica me ilumina, que creo que es de Noruega, de no sé dónde. Latina. ¿Cómo se llama? Greta. Greta no sé cuánto. Greta. Greta. Exacto. Esa niñita es una TEA. Imagínense. Entonces, primero hay que darse cuenta que estos niños, no sé si vienen de otro planeta, de otra galaxia. Hay que pensarlos de otra manera, de verdad. Y ayudarlos tratando de entenderles el lenguaje que ellos tienen, porque ellos suelen ser muy talentosos en lo que les interesa, tremendamente talentosos, pero son niños que no toleran la falta de ética, hay que aprender a conectarse, ellos nunca mienten, nunca jamás. Entonces cuando uno le dice, oye, llego a las 5 como mamá y no llego a las 5 porque llego a las 8 y no le quise decir las 8 para que no se ponga preocupado, pero el niño dice, mi mamá miente. Y para siempre, porque la mamá siempre dice una cosa y hace otra. Y es verdad que la mamá miente, va por el camino, pero en nuestra cultura siempre estamos en esa mentirita como comillas social y ellos no la toleran. Entonces, hay que aprender con los terapeutas ocupacionales que se dedican a estos temas cómo hablar el lenguaje de los niños para poder guiarlo o poder tratarlo o poder ser familiar, abuelita, mamá, lo que sea. Son unos niños muy especiales. Dice, pero este TEA no habla. Está Ah, hablando de un caso es específico. es un autista severo. No, ahí yo no soy experta en eso. Hay que hablar con los expertos, hay que hablar con los terapeutas ocupacionales que se dedican al autismo severo. Eso es un autismo severo. Hay que saber primero si el niño habla o no, porque si no emite sonido, capaz que sea un sordomudo, no lo sé. La Margarita dice, si nos puedes decir cuáles son las emociones básicas. Las emociones básicas son el miedo, la rabia, la pena, el amor o el cariño, y me falta una. ¿La alegría o no? La La alegría. alegría, pues, exacto, la alegría. Eso. Hizo un estudio con fotos así de la África, de Europa, de todo, cuando tú puedes describir viendo la carita a una persona lo que siente. Eso. Ay, Marcelita, ha estado súper interesante. Me encantó la forma en que lo abordaste, además. Encuentro que bello. Nuestra falta, la oscuridad nos conduce.
¿cierto? a ese miedo, sí, de todas Mm, maneras. mm. Qué bueno, me alegro tanto que les haya gustado, porque cuando yo estaba pensando la clase decía, ¿cómo la...? Empecé con el circuito de pánico, imagínate. Y dije, no, esto no puede quedar. Y empecé a buscarle como, ¿qué me pasa? Me planteé la pregunta, ¿qué me pasa con el miedo? Y ahí se me abrió el... Así que Ya, pues, te encantado. agradecemos muchísimo, 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 como siempre, tu disposición para traernos temas entretenidos, interesantes y abrir este espacio para compartirnos. Así que eso. Muchas gracias a todas. Gracias. Ya Sí. mañana va a estar Gracias, doctora. el video en Atsima, así que mañana ya lo pueden repasar y ahí anotar, digamos, todo lo que se nos Muchísimas pasó hoy día. gracias a todos Gracias. los Gracias, presentes. Marcela. Gracias, Gracias Marcela. a todos. Qué rico verlos. Gracias, Marcela. Gracias, Sí, gracias. Que Nos tengan buena vemos. semana. Gracias, Muchas nos gracias. vemos. gracias. Chao, chao. Gracias. Encantada. Gracias, Marcelita.